Bienvenidos a esta semana en el Congreso, el resumen informativo con lo más destacado generado en ambas cámaras del Congreso de la Unión. En sesión solemne, la Cámara de Diputados conmemoró el centenario del inicio de los trabajos del Congreso Constituyente de Querétaro. En ambas cámaras del Congreso de la Unión, representantes de los grupos parlamentarios fijaron posicionamientos de la muerte del expresidente de Cuba, Fidel Castro. El Senado de la República firmó contrato de compra-venta para adquirir el Teatro de la República de Querétaro, recinto donde se realizaron trabajos del constituyente. También fue aprobada por la Cámara de Diputados reforma al Código Penal Federal para establecer pena de 1 a 6 años de prisión y de 400 a 600 días de multa por el delito de usurpación de identidad. También como parte de la glosa al cuarto informe de gobierno, compareció ante comisiones de la Cámara de Diputados el secretario de Comunicaciones y Transportes. Además, en el Senado de la República se realizaron audiencias públicas para analizar propuesta de ley general de archivos. Quédese con nosotros, comenzamos. El 1 de diciembre de 1916, los legisladores constituyentes iniciaron en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro los debates para actualizar la Constitución Liberal, promulgada oficialmente como Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1917. Para conmemorar el centenario de este hecho histórico, la Cámara de Diputados celebró sesión solemne. Esta es la información. Ejemplo lamentable, compañeros, de esto es precisamente el reciente rechazo a la iniciativa para modificar el artículo 4 de la Constitución, postergando el derecho a formar una familia sin discriminación a las personas de nuestro país. La protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de las mayorías. Luego de destacar la trascendental decisión tomada por Venustiano Carranza en relación a dar forma al Plan de Guadalupe con el objeto de convocar a un Congreso Constituyente para modificar la Constitución de 1857, hecho con el cual se inicia la pacificación ordenada del país, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social llamó a rescatar las lecciones históricas del Constituyente de hace 100 años. Otra lección vigente que nos llega del constituyente originario es que si nos ponemos de acuerdo y fortalecemos el Estado mexicano, responderemos mejor las amenazas del exterior, que en el encono nos debilita y que el imperio de la ley nos fortalece, que es posible y deseable que como sociedad nos reconciliemos y seamos capaces de entender nuestro pasado con pasión, pero sin ira ni revanchismos. La Constitución de 1917 es la síntesis de la evolución jurídica, política, social y liberal de México. Así lo expresó el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, quien indicó que las grandes luchas del país, como la independencia, la reforma y la revolución, están reflejadas en ese texto constitucional en el cual también se cristalizaron las demandas de justicia social. Al incluir derechos en favor de los obreros y campesinos, también encontramos en ella el reconocimiento de los más altos derechos inherentes a todo ser humano, derechos que en Nueva Alianza estamos decididos a defender, pues hoy, como hace 100 años, vivimos tiempos complejos que ponen en riesgo la estabilidad de nuestro país. El Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano resaltó la visión de los constituyentes del 17 al elevar a rango constitucional por primera vez en el mundo los derechos sociales, plasmando, por ejemplo, en el artículo 27 lo concerniente a la propiedad de la tierra y al dominio directo de la nación sobre sus riquezas del subsuelo. Debemos seguir luchando porque no se diluya. Esa es la vía para abatir la desigualdad imperante en México. ¿Qué respuesta podemos dar a la sociedad, quienes personificamos a las instituciones y nos decimos representantes populares, ante lo que ya es una clara reversión de los derechos y del proyecto social que consagró aquella Constitución? Por el Grupo Parlamentario Morena, el diputado Virgilio Caballero recordó que en su discurso del 1 de diciembre de 1916, cuando iniciaba el debate sobre una nueva Constitución, Venustiano Carranza sostuvo, entre otros aspectos, que la autoridad que el pueblo concedía a sus representantes no podía atentar contra el propio pueblo y que los servidores públicos deberían ser instrumento de seguridad social. A 100 años de este discurso, es preciso que conservemos esos principios
a pesar de que muchos legisladores han traicionado la confianza de sus electores. La perversidad en el actuar de los que ostentan el poder y de muchos que lo han ostentado en el pasado ha tenido como consecuencia la apropiación de nuestras instituciones. El Partido Verde Ecologista de México dijo que no se puede concebir la Constitución sin su correcta aplicación y reiteró que hablar del poder constituyente en México es hablar de democracia y fue y será el principio de justicia social su ingrediente fundamental. Pero debemos seguir trabajando con la misma fe, el mismo ardor, el mismo entusiasmo con que ellos ejemplarmente lo hicieron para que el sueño de millones de mexicanos y mexicanas de vivir mejor, de ejercer sus derechos libres y plenamente, dejen de ser un horizonte para convertirse en una hermosa realidad. El grupo parlamentario del PRD dijo que la pobreza y la injusticia en la que vivían los mexicanos fueron los elementos torales en los que los constituyentes redactaron un texto calificado como la primera constitución social del mundo, por lo que lamentó que las modificaciones a la Carta Magna hicieran que perdiera esa cualidad e hizo un llamado a las autoridades y a la población. En esta sesión solemne, el del Partido de la Revolución Democrática exhorta a todas las fuerzas políticas y sociales, a las organizaciones civiles y al pueblo de México en su conjunto, a que vayamos más allá de la simple evocación y que llevemos el discurso político a la acción para impulsar nuevos consensos sobre el modelo constitucional que los mexicanos queremos, aspiramos y necesitamos con urgencia. Al fijar postura, la fracción del Partido Acción Nacional dijo que la mejor forma de respetar la Carta Magna es el combate a la corrupción y fomentar la transparencia y el desarrollo del espíritu constitucional de pleno respeto a los derechos humanos. De tal suerte que el ejercicio legislativo debe impulsar en nuestra sociedad una cultura de respeto a la legalidad, que debe iniciar justamente en el servicio público, por lo que el combate a la corrupción en todas sus manifestaciones y fomento a la transparencia y rendición de cuentas representan los objetivos prioritarios de Acción Nacional. Esto con el fin de fomentar el establecimiento de una patria ordenada y generosa en apego al principio de legalidad. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional destacó la reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada en 2011 y dijo que se requiere seguir innovando con nuevos esquemas que permitan un cambio en la conformación del Congreso, así como rejuvenecer al sistema político mexicano para pasar de una constitución reformada a una constitución renovada. La reforma del poder necesita nuevos modelos, romper esquemas para responderle a una sociedad a la que le urge volver a confiar en sus líderes. México y la Constitución están en espera de un nuevo modelo de conformación en su Parlamento, en términos numéricos y en términos de diseño, más eficaz y más cercano a la gente, que la gente se sienta real y verdaderamente representada. Bueno, finalmente la presidenta en turno de la mesa directiva, María Guadalupe Murguía, habló ahí del reconocimiento que la Cámara de Diputados realiza a los constituyentes, al Congreso Constituyente de Querétaro. De la Cámara de Diputados, en el marco de las celebraciones por los 100 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hace un reconocimiento a los constituyentes del 17 como los grandes protagonistas de esa transformación jurídica política que tuvo un impacto trascendental en la sociedad mexicana y que sirvió de punto de apoyo para iniciar la transformación de nuestro país.
En su discurso, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados destacó que uno de los principales legados del constituyente del 17 fue establecer en el artículo 28 de la Carta Magna la creación del Banco Central de México e hizo llamado a revivar el compromiso de legislar a favor del pueblo de México. La conmemoración del 100º aniversario de la instalación del Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro representa un buen momento para reavivar la conciencia y compromiso de quienes tenemos el deber y la responsabilidad de velar por que se obtenga el mayor bien posible para la patria, de quienes tenemos la obligación de trabajar con determinación para que se generen condiciones de vida cada día mejores y más dignas para todos los mexicanos. También hubo información generada en el Senado de la República. Esta se la tendremos al volver del corte. Mientras tanto, le invito a que nos visite en nuestras redes sociales. Estamos en primer lugar en Twitter. Puede encontrarnos en @canalcongreso. Denos follow y esté atento a toda la información en tiempo real. Continuamos. Senadores y diputados se pronunciaron en torno a la muerte de Fidel Castro Ruz, expresidente de Cuba y líder de la Revolución Cubana.